En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. El autor gaditano Fran Chaparro conoce bien los elementos que provocan nuestros miedos y los maneja con maestría en los relatos de su segundo libro, El Doble. Lo mismo que con el primer libro, Historias de la Niebla, con este segundo, Fran, El Doble, ¿también pretendes que el lector se divierta pasando miedo? Sí, esa es la idea. Siempre hay que divertirse leyendo, sea lo que sea terror, sea aventura, sea romántica, sea fantasía, lo que sea, divertirse es lo importante. Pero tú sigues apostando por hacer que la gente pase miedo con relatos, cuando menos, muy inquietantes, ¿no? Sí, es el género que yo estoy trabajando, el terror, es donde estoy cómodo y es donde me estoy desenvolviendo hasta ahora. Pero un terror bastante especial, porque aquí no nos vamos a encontrar monstruos ni vampiros. No, hay algunos, Ajá. son 22 relatos y en algunos aparece no vampiro, creo que no, no aparece ninguno esta vez en el libro, pero sí hay algunos relatillos que aparece algún monstruo que otro. Pero no, tienes razón, no es lo habitual esta vez, es otro tipo de historia, otro tipo de relatos más habituales, ¿no? Unas situaciones más comunes y dentro de esa situación común es donde aparece lo extraño, ¿no? Lo extraño. Lo que inquieta, como decía yo. Porque tú creo que piensas que el miedo, más que estar ahí fuera, está dentro de la mente de todos nosotros, ¿no? Sí, aparte la mente de cada uno es lo que te hace, al fin y al cabo es lo que te hace tener miedo. Uh-huh. Tu mente es la que te avisa de que lo que estás viendo, lo que tienes delante, o ese ruido que has escuchado, o ese olor que te viene, no sabes de dónde, la mente te está diciendo que eso no es lo normal, que eso no deberías de estar sintiéndolo en ese momento. Por lo tanto, es la mente la que te hace tener miedo, está claro. ¿Y la mente de Fran Chaparro cómo se inspira para todo este tipo de relatos? Pues en muchas lecturas, en investigaciones, documentaciones que hago sobre casos que han sucedido, cualquier noticia que vea te puede dar una idea para un relato. Cualquier película, cualquier cosa sirve para una idea, para escribir algo. Por ejemplo, en este caso, el que da título al libro, El Doble, está inspirado en esa especie de leyenda urbana que dice que había un doble de Hitler, ¿no? Exactamente. Cuenta un poquito cómo es. Dicen que había muchos dobles de Hitler, ¿Sí? sí, que tenía varios dobles. Y en esa leyenda urbana, como tú dices, de que bueno, que Hitler por lo visto, o dicen que no murió en el búnker, cuando los rusos ya estaban a las puertas del búnker donde él estaba refugiado, que no murió allí, que el que murió fue un doble y que él consiguió escapar, bueno, por España o por donde fuera hacia Sudamérica. Ajá. Uno de esos dobles, bueno, pues parece ser que fue el que apareció allí. Y yo cuento ahí en esa historia, bueno, pues la historia del doble, que yo supongo que podía haber sido, y el por qué ese doble llegó hasta donde llegó. Ajá. Hay otra, por ejemplo, que me ha llamado la atención, que es que tú has hecho una especie de revisitación de la famosa leyenda del hombre pez, Sí. de Liérganes, que llegó Sí. hasta la costa de Cádiz, ¿no? Sí, que apareció en el Faro de las Puercas. Ajá. Y que fue capturado por los pescadores, lo llevaron al convento de San Francisco. Uh-huh. Y allí estuvieron indagando a ver quién era, hasta que consiguió que hablara y mencionara la palabra Liérganes, que hasta que averiguaron lo que era, no sabían qué es lo que significaba Liérganes, hasta que bueno, alguien le dijo lo que era, que resultó ser un pueblo en el norte, de donde al parecer pues provenía esa persona, porque era una persona al fin y al cabo, no era un monstruo, ni era simplemente una persona que bueno, no se sabe cómo. Pues parece ser que se habituó al mar, ¿no? Suponiendo que la leyenda sea cierta, que tiene viso de ser verdad porque en el convento de San Francisco en los archivos hay documentación de cuando capturaron a esa persona, a ese ser, y lo llevaron allí, estuvieron interrogándolo. La historia tiene ciertos visos de ser auténtica. Lo que pasa es que a ti se te hacía corta y tú decidiste darle una vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, no te creas, está lo que está ahí, bueno, un poquito novelado, ¿no? Ajá. Un poco la historia un poco novelada, pero viene a ser más o menos lo que parece ser que pudiera haber sido. Ya bastante misterio eso en sí, ¿no? Exactamente. Pero luego aparecen cosas como, por ejemplo, inspirarse para una historia de terror en algo tan simple y aparentemente inofensivo como es una mancha en la pared. Sí. Claro, esas son las historias que te digo yo que bueno, que son cosas comunes. Uh-huh. Y que tu cerebro es el que te dice, espérate, que esto no debería estar pasando. Y bueno, qué cosa sencilla que podemos tener cualquiera en nuestra casa puede ser
algo que te dé miedo, bueno, pues ¿por qué no? Una mancha en la pared, de mancha de humedad o mancha... En principio parece ser una mancha de humedad, a lo mejor no lo es. Ahí entra en juego Claro, la mente claro, la de mente Fran de- primero para crear una historia claro, y después ya la propiamente de los lectores, ¿no? exactamente. Siempre es ese juego, ¿no? Tú juegas A mí con me lo que gusta tú así. piensas y lo que crees que, o lo que Sí, intentas conseguir que sí, piense el me lector, ¿no? gusta darle muchas vueltas de tuerca a la historia, me gusta hacer muchos giros argumentales, que te estoy dando a entender una cosa, luego te digo lo contrario, luego te vuelvo a decir otra vez otra cosa diferente. Me gusta jugar a eso. Ujú. A eso y con los miedos que todos tenemos dentro, ¿no? Porque, por Claro, ejemplo, ahí aparece el miedo a la muerte, hasta aquí hemos llegado. claro, sí, sí, es que al fin y al cabo son todos los miedos que tenemos, ¿no? No es solo el terror al monstruo, al fantasma, a lo desconocido, es el terror a lo cotidiano y la muerte, bueno, pues uno de los más comunes, ¿no? Todos Ujú. tenemos miedo, quizás no a la muerte en sí, sino al modo de morir quizás, ¿no? O a la manera en que vamos a morir cada uno. Y otros sí, bueno, otros tienen miedo a saber qué es lo que habrá después, ¿no? Cuando ya hayamos pasado esa fase, ese tránsito, si es que hay algo o no hay nada, si hay algo, qué es lo que pudiera haber. Bueno, siempre eso, sobre esas cosas siempre se puede especular mucho y se puede escribir muchas historias. ¿Y tú crees que a la gente todavía le sigue gustando, bueno, está claro que le sigue gustando leer cosas que le provoquen miedo en esta época en la que ya uno pone el telediario y ya se asusta más que con las Sí, noticias reales? claro, no, es verdad, pero por desgracia las historias que vemos en el telediario, como tú dices, son reales. Y bueno, las de aquí nos permiten, como decíamos al principio, nos permiten divertirnos, ¿no? Entre comillas, aunque sea pasando miedo, o te vas al cine a ver una película de terror porque te gusta pasar miedo, pero te pasa a pasar, disfrutas pasando miedo porque sabes que al fin y al cabo no es cierto. Ujú. Con el telediario y con las noticias de la tele sabemos que sí son ciertas y entonces, bueno, ya no son tan divertidas, ¿no? Sí, claro, pero ya casi se hace tan cotidiano como incluso el título de uno de tus relatos que dice, mate usted sin consecuencias. Sí, esa es una de mis primeras incursiones en la ciencia ficción. ¿Así? Sí. ¿Y esto de qué va? Bueno, pues no te puedo contar mucho de la historia Así, sin una desvelarte. pinceladita, una pinceladita. Pero digamos que es alguien que en el futuro tienen la capacidad de viajar en el tiempo y bueno, una de las cosas que ofertan es quizás sea esa. Ujú, que lo puede aprovechar, ¿no? No cuentes más, no cuentes más. Los relatos son todos bastante... Bueno, hay algunos más largos que otros, iba a decir que son cortos, Sí, pero hay sí, algunos no, más hay largos algunos que más otros. larguitos que otros, sí. Ujú, ujú. Tú has disfrutado mucho Sí, escribiendo esto, siempre. pero esto lleva muchísimo trabajo, porque condensar en un relato todo eso y encima conseguir esa sensación de miedo, eso lleva trabajo, ¿no? Claro, con todo lo que sea plasmar una historia en un papel, eso es trabajo, ¿no? Las historias no salen así de buena. Primero uno se pone delante del ordenador o a escribir y eso sale de un tirón. Eso lleva un trabajo, se escribe, se reescribe, Claro. se tira mucho que se escribe, se borra Ujú. porque no sirve y al final pues condensar una historia en 2 páginas, 4 o 20, pues eso tiene un trabajo que, bueno, al fin y al cabo, cuando ya lo ves, ¿no? Ya plasmado y Sí. entonces ya cuando tú dices, bueno, pues esto ahora sí ya me convence lo que está escrito. Entonces sí, pero mientras sí tiene muchísimo trabajo. Pero tú sigues estando más cómodo en el relato que en la novela Sí, todavía, ¿no? sí, sí, de momento estoy muy cómodo en el relato. Ujú. La No, novela de momento no me llama, no te tienta. no. Ahora mismo estoy escribiendo una historia un poco más extensa de lo que llevo escrito hasta ahora, Ujú, pero no llega a ser novela tampoco. ujú. Y también en Sí, en este tono sí, sí, de sí, terror, sí, sí, siempre. no sé si psicológico es una manera de definirlo. Pues esa en concreto, bueno, no es algo explícito, pero Ajá. tampoco es algo tan sutil como lo psicológico. Digamos que es una cosa intermedia. Bueno, Fran, pues esperamos que llegue esa próxima historia, pero mientras tanto vamos a disfrutar con los relatos del doble. Eso es. ¿Por qué precisamente ese relato te parecía que era el más adecuado para ponerle el título al libro? Porque en el conjunto de todos los relatos, aunque hay algunos que no, pero la mayoría de los relatos sí tratan sobre ese doble de alguna u otra manera. Ajá. El doble en el espejo, la doble personalidad, Sí. el doble físico, como en el caso del relato que le da título al libro, que era un doble físico de Hitler, ¿no? En ese caso. Pero la mayoría de los relatos sí tratan de alguna forma u otra de esa doble personalidad, de esa doble imagen del personaje en cuestión. Entonces, bueno, el doble me pareció un buen título como para que se diera una ligera idea de lo que se podía encontrar dentro. Bueno, por lo que se puede encontrar dentro, lo pueden encontrar los lectores, el nuevo libro de Fran Chaparro, El doble,
para divertirse pasando miedo, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Frank. A ti.